Según el INEGI, la industria de la construcción aporta casi el 8% del Producto Interno Bruto en México. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. Arrancamos este año con todo, con muchísima información nueva, con invitados nuevos, internacionales, con gente que nos viene a compartir todo lo que sabe referente a temas medioambientales. Y pues nada, agradecerles estar aquí una temporada más con nosotros. Esperamos que estos episodios les sean muy útiles para su vida diaria, para la toma de decisiones y sobre todo para la toma de conciencia. El día de hoy pues estamos arrancando con todo, literalmente. Tenemos a una invitadaza internacional. Ella es de Bogotá, Colombia. Y bueno, tanto se encariñó después con México que actualmente, perdón, radica en el Caribe mexicano. Ella estudió arquitectura por parte de la Universidad de La Salle en Colombia. Y bueno, obviamente es una apasionada por el cuidado del planeta y también estuvo muy interesada en estos temas de la incidencia y el impacto que tienen los temas de construcción sobre el ambiente, ¿no? Ha colaborado en la creación de la primera villa permacultural en Colombia, que eso es bien interesante y por ahí nos estará contando más adelante cómo fue, qué resultados obtuvieron, ¿no? de esta situación. Y bueno, también ha hecho parte de la consultoría de sostenibilidad para diseñar el primer parque público sostenible de Colombia. También una cuestión muy interesante. Y bueno, como les contaba, actualmente está viviendo en el Caribe mexicano y está diseñando viviendas sostenibles en la Riviera Maya. Y ya tiene, pues, por ahí de un año que a través de redes sociales está compartiendo un proyecto que se llama Revolutra y este va enfocado a educación sostenible, que nos enseña desde un lenguaje muy sencillo, muy fácil y muy comprensible para todo el público en general la importancia de la sostenibilidad. El día de hoy, querida audiencia, tenemos con nosotros a Jessica Carrillo. Jess, bienvenida, qué gusto que estés aquí con nosotros y que nos hayas dado un tiempo de tu apretadísima agenda, que ya también por ahí nos estarás contando más adelante todo lo que está en puerta para este año, pero qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Hola, muchísimas gracias Ingrid. En verdad esto para mí es maravilloso poderme acercar a las diferentes plataformas, a los diferentes espacios, a los diferentes rincones para hablar de un tema que me apasiona bastante y que creo que es muy relevante para todos y todas estar como al día y entender cada vez más todo lo que ocurre a través del mundo de la sostenibilidad. Totalmente. Pues mira, ya le di a la audiencia un poco de tu reseña, un poco de tu trayectoria, un poco de lo que es Jessica Carrillo, pero cuéntanos un poco más, algo que yo haya dejado por ahí fuera, algo que creas que está relevante en esta situación de, bueno, que te empezaste a inmiscuir en ese tipo de temas, Jess. Vale, muchas gracias. Pues en un principio creo que desde que soy niña y supongo que tiene que ver un poco como el lugar donde viví, estoy en Colombia, quienes conocen, no conozcan, crecí como en una ciudad muy pequeña, cerca de Bogotá, en un área como muy natural y con muchísima importancia, sobre todo hídrica. Y creo que a partir de estar en ese lugar, ahí a lo largo de toda mi vida ha sido como muy relevante entender de dónde viene el agua, cuál es el impacto de nosotros como en el territorio y por mil razones terminé pues estudiando arquitectura y bueno, ahí creo que fue donde entendí muchas formas en las cuales yo como, digamos, como persona podría aportar al mundo que tanto nos ha dado. Totalmente. Entonces, bueno, ya por ahí nos diste el avance, ¿no? De que tu interés por temas medioambientales comenzó desde muy pequeña. Y como bien dices, yo creo que estuvo muy influenciado, ¿no? Por el entorno en el que creciste. Igualmente, no sé si en tu familia tenían pues esta cultura, ¿no? Ya de cuidar, de ser consciente de los recursos, de lo que te rodea, de tu espacio, ¿no? Tu naturaleza. Y bueno, de ahí ya digamos que fuiste como poniendo más ladrillos a esta cuestión y ahora ya estás construyendo, incluso hasta en otro país, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Porque, pues, bueno, dices que radicabas en una ciudad pequeña, ¿y cómo ha sido para ti ese cambio pues, de país simplemente, ¿no? Por cuestiones tanto culturales como eh, en temas meramente de arquitectura, ¿no? O sea, lo que realmente te compete a ti. Bueno, pues como te comentaba, aunque crecí en esa ciudad pequeña, igual estudié gran parte, digamos,
tanto mi, digamos, mi licenciatura y mi especialización lo hice en una ciudad como Bogotá. Y digamos que la vida me dio la oportunidad de venir de vacaciones una vez acá al Caribe mexicano y me encantó la riqueza natural que hay en esta zona y creo que dije como algún día me encantaría poder vivir acá y el camino me fue trayendo de alguna manera. Y bueno, quizás digamos cuando estaba en Colombia trabajaba y conocía mucho acerca de la arquitectura, pero cuando llegué acá a México, como ya saben, pues México referencia a Colombia y como una escala de 10 veces todo es 10 veces más. O sea, Bogotá y Ciudad de México es 10 veces más que Bogotá y creo que hay como muchas cosas que acá me he dado cuenta que ocurren de forma similar y en el caso pues de la arquitectura y de la sostenibilidad también, o sea, como que se multiplica la cantidad de personas que están haciendo cosas, los proyectos y eso la verdad me ha maravillado y me ha parecido como una oportunidad pues algo muy importante por hacer aquí, de conocer de lo que está haciendo México, que sobre todo es como una de las potencias a nivel Latinoamérica y me ha sido como maravilloso aprender de eso. Totalmente. Y bueno, tú que has tenido este contraste y la oportunidad de trabajar tanto en Colombia en proyectos de sostenibilidad y construcción sustentable y en México, cuál dirías, perdón, que sería como la mayor diferencia entre cómo se trabaja la arquitectura en Colombia y cómo se trabaja aquí en México? Wow, bueno, esa pregunta es como bien compleja de responder, creo, porque aunque somos países latinoamericanos y tenemos como una línea ancestral de alguna forma que se parece bastante en cuanto a, no sé, las técnicas de construcción antiguas y de cómo se han construido y desarrollado nuestras ciudades latinoamericanas, por ejemplo, que digamos tú vas a puedes ir a Ciudad de México, puedes ir a Guadalajara, vas a Bogotá, vas a una ciudad como Medellín y todas podrían parecerse con las mismas características, los mismos problemas, etcétera. Entonces, como que a nivel de poder solucionar algo como arquitecta, como profesional, como que es muy similar el entorno en el que te manejas. Obviamente aún creo que desconozco muchísimas de las políticas que existen acá en el país, sobre todo porque se manejan a nivel, digamos, político, hay como dos sistemas diferentes. Aquí en México estamos hablando de que cada estado tiene como esa autonomía para determinar como sus normas, sus leyes, sus formas de, digamos, no sé, tramitar licencias, tramitar permisos ambientales, todo ese tipo de cosas varían a lo largo de todo el territorio en México. En cambio, en Colombia es a nivel como nacional. Entonces tú ya como que conoces cuál es la normativa y como que ya sabes qué hay y qué no hay. Acá me ha sido un poco más complejo el entender eso, más sin embargo, pues bueno, sabes, vas aprendiendo un poco. Creo que también pues hay unas cosas en las que quizás México está mucho más avanzado en Colombia. Hay otras en las que en Colombia veo que han hecho más aplicaciones diferentes, pero bueno, de alguna forma creo que ambos países están como por el mismo camino en el caso pues de la arquitectura y en el caso de la sostenibilidad, en comenzar a involucrarse pues a generar, sobre todo creo que todos estamos un poco bajo el lineamiento de ahorita con todo lo que es la Agenda 2030 y de lo que implica eso para pues los países latinoamericanos poder generar como estrategias ahí. Claro, es que sí, ¿no? Realmente aquí es interesante eso que comentas referente a las normativas, ¿no? Aquí te cambian las reglas del juego en cada estado, entonces eso es como una dificultad, ¿no? Y pues has tenido esta grata oportunidad de justamente tener esta comparativa, ¿no? Y has estado aportando tanto en territorio colombiano como en territorio mexicano, pero sí me gustaría que nos platicaras un poquito, así como los puntos más importantes o las cuestiones más representativas que te ocurrieron o que experimentaste cuando participaste en la creación de la primera villa permacultural por allá en Colombia y con base en esta experiencia, si tú crees que esto pudiera pasar o si algo ya está encaminado por acá en México de ese estilo. Claro que sí. Mira, creo que todo lo que ronda la permacultura a nivel Latinoamérica y a nivel global, bueno, lleva bastante tiempo ejecutándose, más sin embargo, pues siempre ha sido algo que ocurre, digamos, como en sectores donde no es algo como muy común o muy global o muy allegado a las personas. Este proyecto, precisamente como tú bien lo dijiste, es el primer proyecto como villa permacultural y es que tiene una perspectiva increíble y pues los invito a que la busquen, a que si tienen la oportunidad de pronto de ir a conocerla. Se llama Villa Maya Permacultural, queda en un municipio que se llama Silvania
en Cundinamarca, más o menos queda como a unas 2 horas de la ciudad de Bogotá, es decir, la capital de Colombia. Y este proyecto tenía un enfoque increíble y era que participaban, digamos, como tres, digamos como que las figuras más importantes eran como tres perfiles de personas diferentes que se unieron para crear este proyecto. Una persona con quien, digamos, yo trabajé directamente, que era el arquitecto Carlos Rojas, estaba como el permacultor César Florian y estaba en estos momentos, bueno, olvidé el nombre de la otra persona que trabaja como la parte económica. Entonces, unías como la persona encargada de que todo el proyecto fuera económicamente sostenible, la persona que tenía todo el conocimiento de implantación del territorio en la permacultura, en los huertos, etcétera, y tenías como la perspectiva de la arquitectura. Este proyecto es, si mal no recuerdo, son 12 casas que fueron creadas en un, digamos como que en un lote, en un proyecto grande, y la idea de este proyecto era que tuviera pues el mínimo impacto dentro del territorio y que quienes decidieran vivir en este lugar, o sea, que aceptaran como ese compromiso de vivir acá, iban a tener los beneficios de lo que ocurría ahí adentro. La permacultura, pues hay un beneficio enorme en mezclar, por ejemplo, el tema de los huertos y de cómo funcionan los sistemas ecológicos naturales, ¿no? Se siembra la comida, la composta, el beneficio. Entonces, quien vivía, por ejemplo, en esta casa iba a contar con tener alimento de las gallinas que estaban en el mismo lote, de tener todos los días en su casa el tomate que sembrabas al frente. Había una piscina natural. Entonces, es un proyecto un poco holístico y completo, pero que más allá de lo que hacía, era que estuvo un poco como enfocado a un mercado que usualmente está como abarcado por la vivienda, digamos, de alto costo, de gente que pudiera tener como unos ingresos un poco altos. Entonces era como la oportunidad de cambiar esa forma en la que se está construyendo este tipo de proyectos y llevarlo pues de esta forma. Entonces estuvo maravilloso haber podido participar. Ahí, por supuesto, se trabajaron ecotecnias, todos los materiales que se usaron eran materiales naturales, como te hablé, la piscina, digamos, porque en este es un área templada, de un clima cálido, no se usa una piscina convencional, sino una piscina natural, y en sí todo lo que se planeó para que esto ocurriera, el diseño de las casas, dónde iban a estar las casas, dónde iba a estar el huerto, todo fue como debidamente pensado y creo que es un proyecto maravilloso. Eh, Más allá de esto está como también ligado otro proyecto también muy importante que es Aldea Feliz, que es acerca de todas las aldeas comunitarias que hay a nivel de global, no sé si has escuchado acerca de ellas, y es como la forma en la que se pueden asentar en los territorios a través de las ecoaldeas, a través de procesos de bioconstrucción, etcétera. Entonces, este fue un proyecto pues como una perspectiva que me sacó un poco digamos, no sé, del típico, de la típica experiencia que puedes encontrar en una firma de arquitectura. Eh, y bueno, fue increíble, la verdad, participar, ser parte pues, de este proyecto. Sí, no, me imagino que ha de haber sido muy interesante poner también en práctica todo, ¿no? Y ver cómo realmente es posible y sobre todo lo que comentas, ¿no? Los beneficios que trae tanto para el medio ambiente como para las personas que están habitando en una, pues en una villa de este tipo, ¿no? Y eh, bueno, comentabas al inicio, Jess, que justamente también te enamoraste, ¿no? De lo que tiene México. México es un país muy rico en recursos naturales, en paisaje, ¿no? En climas, en flora, fauna, etcétera. ¿Y tú crees que México ya está encaminado como para empezar a construir un poquito de ese tipo de villas, llámese en Riviera Maya, llámese en alguna otra locación? ¿Crees que ya estamos como listos para eso, que ya se está ahí cociendo o cocinando en algún lado un proyecto de este tipo? Sí, pues mira, esa pregunta te la respuesto un poco, te la respuesto, perdón, te la respondo un poco, pues sin certeza alguna, porque es un poco difícil decir que sí existe a totalidad. Más sin embargo, por ejemplo, en esta zona en la que precisamente me encuentro, que es la Ribera Maya, actualmente ha habido un auge muy grande de la forma en la que nos implantamos como en el territorio, ¿no? Y han existido, digamos, distintos proyectos que han tenido como no sé, como la perspectiva de poder entender que estamos como en una zona, por ejemplo, aquí en la Riviera Maya, donde hay selva, y donde se pueden comenzar a crear proyectos o viviendas un poco más naturales,
Es más, por ejemplo, ahorita tengo aquí en este momento en la cabeza un nombre. Hay un condominio que queda aquí en el área de la Riviera Maya que se llama Aldea Sama y que contempla algunas características donde los propietarios tienen que cumplir unos requisitos para poder construir, requisitos de, digamos que tienen que construir sus viviendas con materiales que no generen pues impactos. Usualmente estas zonas están llenas de cenotes, ¿no? Estamos parados sobre acuíferos, entonces todo el tratamiento de aguas juega un papel muy importante. Más sin embargo, creo que también la inversión que ha llegado a este sector por el mismo turismo, pues ha hecho que quienes tengan la perspectiva y han tenido el dinero han hecho las cosas bien. Y de alguna forma creo que lo más importante a nivel México, que creo que se necesita o que no es muy claro, la verdad, es el tema de las normativas y como las leyes que puedan como otorgar a que las personas, porque finalmente esa es una de las maneras en las que te puedes como que puedes llegar a cumplir estos objetivos. O sea, si tú no tienes como unas normas claras, globales, universales, que las personas entiendan, pues no vamos a poder como pasar de la escala de crear simplemente una villita y que el resto de la ciudad esté construyéndose mal. Y bueno, eso es un poco. Totalmente. Y bueno, justo ahorita que tocaste este tema de la normativa, que bien dices que tiene que empatarse lo que realmente implica la construcción sustentable, no solamente para crear esos pequeños espacios o estos, pues digamos, puntos verdes, ¿no? En las ciudades, sino que realmente tiene que ser algo más global, estandarizarse, ¿no? En cierta forma. ¿Qué nos dirías o cómo nos definirías a la construcción sustentable, Yes? Para que, bueno, ya teniendo clara la definición de qué implica una construcción sustentable, entonces podamos empezar a pensar también en qué tenemos pues, que estar dejando claro en las normativas, ¿no? Y también estar exigiendo como sociedad, en cierta forma. Pues mira, ahorita actualmente hay como algunos lineamientos que se están comenzando a determinar pues para decir que una construcción es sustentable o no. Y digamos que a nivel global nos estamos basando en lo que son las certificaciones de los edificios que se llaman edificios verdes. Y esos de alguna forma están manejando los estándares que nos van a permitir categorizar un edificio más sin embargo, por ejemplo, a nivel local, a nivel, digamos, de ciudad, es muy importante comenzar a determinar unos límites en varios aspectos. Por ejemplo, en el caso de Colombia hablo que es como donde más tengo, digamos, como el conocimiento. Eh, ya salen como unas resoluciones, ya salen unas normativas y como unos límites para tres aspectos importantes. Agua, energía y lo que podríamos determinar materiales y recursos. Entonces, a nivel, por ejemplo, de agua, ya tienes como dependiendo del tipo de edificio, porque no es lo mismo hablar de una casa a un hotel, a un hospital, ¿no? Cada edificio tiene como una característica y por lo tanto tiene, por ejemplo, unos consumos de agua. Entonces, si tú ya manejas una línea base, es decir, que a través de unos estudios sabes que para que un hospital funcione necesita cierta cantidad de agua, entonces como que a partir de ahí te hacen como un lineamiento del cual tú no deberías sobrepasar esta cantidad de agua y así con los otros aspectos. Las certificaciones tienen esa posibilidad en la que ellos te evalúan y como tú bien lo dijiste, también hay una posibilidad donde te puntean o te catalogan por ejemplo, si cumples con esos estándares que ya hay como a nivel global. Entonces, quizás esta es como una manera en la que podrías tú otorgar o categorizar a nivel, digamos, de estándares las construcciones, digamos, sostenibles. Más sin embargo, bueno, es un mundo porque como han hablado otras personas aquí también acerca de lo que es la construcción, ahí no hay un edificio en sí que tú puedas decir, este cumplió todo lo que dice acá y aún así es el más sostenible del mundo. No. Pero pues más sin embargo todo tiene que ver como con el objetivo del proyecto, aquí, el usuario finalmente, o para en qué ciudad está y a partir de ahí uno podría como determinar si estamos hablando de sostenibilidad o no. Sí, totalmente. Obviamente, bueno, tenemos o tendría que estarse apegando, ¿no? A las normativas internacionales que están dictando, ¿no? ¿Qué es lo que te podría convertir en un edificio que es sustentable, sostenible? Y bueno, justamente a raíz de que surgió todo esto, ¿no? Toda esta normativa, o sea, como todo este cuestionamiento y todo este realmente tomar conciencia, ¿no? Del impacto que tiene la industria de la construcción en el ambiente,
pues fue que se empezaron a crear este tipo de normativas, este tipo de certificaciones, de pautas, de reglas, ¿no? Porque realmente, bueno, con todo lo que has experimentado, con todos los datos por ahí también que debes conocer, realmente si pudieras poner como en alguna escala o en algún lugar, ¿no? No sé, comparando con alguna otra industria, ¿no? Llámese la alimenticia, llámese la automotriz, etcétera. ¿Qué tan dañina consideras que es la industria de la construcción para el medio ambiente, ¿no? ¿Y por qué tiene este impacto, ya sea tan grande o a lo mejor no tan grande, pero bueno, el impacto que está teniendo, por qué lo tiene, Jess? Ok, bueno, yo siempre, casi siempre que he tenido la oportunidad de hablar y de dar charlas, siempre les doy como esta cifra que a mí, desde la primera vez que la escuché, la verdad, consideré que era como demasiado importante para entender en verdad la escala. Y podrás imaginarte que pasamos nuestras vidas, nuestra totalidad de las vidas, desde que nacemos hasta que ya no estamos en este planeta, el 90% de nuestras vidas la pasamos en un edificio, o sea, edificio construido, ¿no? Ya sea en nuestra casa, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la estación del metro, ya sea en cualquier parte, es un edificio, es una construcción que tuvo que haber requerido materiales para estar ahí. Entonces, teniendo en cuenta que el 90% de nuestras vidas, y que ahorita no sé bien la cifra, pero la mayoría de las personas del mundo vivimos en ciudades, en territorios construidos, pues por supuesto el impacto que estamos generando es bastante. Hay cifras que, por ejemplo, digamos, la construcción contribuye al 40% de las emisiones de CO2 que están involucradas no solo en lo que consiste como el edificio en sí, sino en lo que tuvo que pasar para que ese edificio estuviera, o sea, ya sea como los materiales que sacaste para construirlos o el simple hecho de usarlo, o cuando el edificio por alguna razón ya no funciona o hay que hacer algún, no sé, hay algún tipo de demolición, los residuos urbanos que generan también tienen impacto. Entonces, digamos que los edificios tienen una escala enorme. Si la comparáramos, por ejemplo, con la moda, la cual es la segunda más contaminante del mundo, o la primera que viene siendo todos los derivados del petróleo, más sin embargo, analiza, digamos, a nivel de ropa y a nivel de construcciones. La ropa está dentro de las construcciones. Entonces, vivimos en estos momentos, tú y yo estamos en un lugar, en un espacio donde contamos no solo hablando de muros, pisos y techos, sino de muebles, objetos y todo está incluido ahí. Entonces, creo que cuando me di cuenta de todo esto que te estoy contando, dije como, la verdad creo que el papel de decidir, porque finalmente fue una decisión personal, de no seguir como lo que me enseñaron en la academia o de no continuar esa línea de seguir construyendo un montón de proyectos y viviendas sin sentido, eh, lo entendí en ese momento. Bueno, aquí ya nos diste el panorama con esas cifras que seguro nos van a, tanto a mí como a otras personas van a volar la cabeza una vez que las terminamos de digerir, pero es que es bien cierto, ¿no? O sea, realmente eh, bueno, desde que se comenzó como a hacer la arquitectura más formalmente, pues es verdad, ¿no? O sea, pasamos la mayor parte de nuestras vidas cubiertos por edificios de concreto o de cualquier otro material, ¿no? Y como bien dices también, esta cuestión de analizar todo lo que viene previo, ¿no? O sea, tanto, bueno, más bien como la película completa, o sea, lo que sucede antes para que tú puedas extraer materias primas, para que puedas transportarlas, para que puedas modificarlas, ¿no? Si es necesario, la construcción per se, y luego posterior, los residuos, ¿no? Porque obviamente se generan un montón de residuos también, o sea, no sé cuántos kilos, toneladas o cuánto se genere de una construcción de X cantidad de metros, ¿no? Pero deben ser también cantidades bestiales. Y que eso también no sé qué tanto se pueda como, digamos, pasar a la cadena de meter a la cuestión de las 5 Rs. Ok, ya produjiste, ahora tienes un residuo. ¿Qué haces con ese residuo, no? O sea, ¿qué tanto son como reciclables? ¿Qué tanto puede reutilizarse? ¿Qué tanto puede como reincorporarse otra vez a tu ciclo pues de producción, ¿no? De construcción. Y aquí a lo mejor vendrá algo que es importante o que tendrá que ver con esa cuestión de qué tan viable es reutilizar o bien reciclar los ingredientes, ¿no? O sea, como los materiales, más bien, no ingredientes, no es receta de cocina, perdón, los materiales con los que construyes, ¿no? Eh, ¿qué tienen o qué sustancias los componen principalmente? ¿Qué sustancias químicas
los están componiendo, que pueden ya sea o facilitar o de plano imposibilitar tanto su reciclaje como su reutilización. Mira, Ingrid, acá tocaste un tema que la verdad es como en el que yo ahorita ando súper involucradísima estudiando y aprendiendo, porque cuando cada vez que me he metido estudiando y entendiendo de qué forma cada vez más puedo ayudar, digamos que ahorita el tema de la economía circular que está en auge y que por todo lado lo hablamos, y que si lo comparamos, por ejemplo, no sé, la economía circular de la lata, ¿no? De una lata de refresco, por ejemplo. Y yo decía, wow, pero la economía circular en edificios, cálmate porque ahí tiene que también estar muy importante. Y no te imaginas la cantidad de maravillas, estudios y cosas que hay para hablar de economía circular en los edificios y tal cual como lo dices, poder, así como analizas, por ejemplo, el cómo podemos rediseñar un empaque, puedes rediseñar un edificio para que cuando tú lo hagas, digamos, lo crees, puedas tener la posibilidad que, como hablaste, los residuos que generamos cuando demolemos un edificio, de qué forma estos edificios no deberían terminar en un relleno sanitario, sino al contrario, podríamos aprovechar todos estos materiales que se acabaron de este edificio y los puedo reciclar, los puedo reutilizar o puedo, bueno, de múltiples formas que no terminen en un relleno sanitario como ahorita está. O sea, te doy una cifra acá que encontré hace poquito, un dato del 2014, solo en el Reino Unido el 90% de todos los residuos de construcción terminaron en un relleno sanitario. O sea, imagínate, y eso que solo es Reino Unido, donde podremos imaginar que hay un montón también de políticas, ellos están súper pilos con todas las políticas de los residuos. Más sin embargo, volviendo un poco al tema de los edificios, la mayoría de nuestros edificios, hablando de México, de Colombia, están elaborados con materiales que la industrialización llegó a reemplazar las técnicas que usualmente usábamos, ¿no? Digamos, en el caso de Colombia tenemos una trayectoria enorme de, por ejemplo, construcción en tierra, el adobe, se construía con tapia pisada, se construía con materiales de ahí, y de un momento a otro llegó el ladrillo, la arcilla, el concreto, el acero, el vidrio, y si tú te fijas, por ejemplo, todos estos materiales los pegas, es decir, en la obra se construyen in situ, ¿no? Entonces vas pegando el cemento, esto se pega. Si el día de mañana tú necesitas mover un muro, pues lo tienes que demoler todo. No hay forma de que puedas recuperar un solo bloque o un solo ladrillo de un muro. Entonces, esa es como la maravillosa, el maravilloso mundo en el que estoy ingresando, de poder proponer alternativas para que este tipo, digamos, de sistemas, que aunque muchas veces los podemos utilizar dependiendo del proyecto, ojalá como que la norma podría ser hablar de edificios que se puedan desamblar, que se puedan recuperar, que un muro lo pueda quitar y usar en otro proyecto. Y en esto, por ejemplo, los holandeses nos están llevando así la cabeza, porque bueno, tienen todo, tienen la forma de estudiarlo, de hacerlo, y ya está ocurriendo en el mundo, o sea, esto ya está pasando y creo que por ahí va un poco el futuro de la construcción. Oye, pero es que, o sea, es impresionante realmente, sí, como, em, pues ahora sí que traspasar o digamos mover esa logística, ¿no? O esa creatividad también, justamente de, ok, si podemos rediseñar empaques, si podemos rediseñar la ropa, ¿no? Cómo se tiñe, cómo se fabrica, etcétera, también podemos rediseñar cómo estamos construyendo, ¿no? Y tener esa, como dar esa flexibilidad de, ¿sabes qué? Si de repente pensando, no sé, en lo que pasa también mucho, ¿no? Ok, una familia que tiene hijos, 3 hijos, 2 hijos, etcétera, necesitan cierto espacio, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Los hijos crecen, se van, se mudan, etcétera. Se van a la Riviera Maya a construir casas y ya dejan la casa deshabitada, ¿no? De los padres. Entonces, cambia la necesidad de una familia, ¿no? Entonces, imagínate esto que ya dices que está pasando, de tener la flexibilidad de, ¿sabes qué? Ahora necesito un espacio más pequeño, ¿no? O a lo mejor redistribuyo mis espacios o reutilizo mi trave para algún otro proyecto que pueda hacer, etcétera. Entonces, yo creo que sí es increíble como poder traspolar pues este movimiento también, ¿no? Que está pasando en muchas otras industrias a la de la construcción.
que como bien ya nos estabas comentando, pues es sumamente importante y realmente creo que hay mucho por hacer todavía, porque simplemente en México, o sea, pensando en México meramente, incluso el que se lleven ese tipo de residuos, o sea, los residuos de construcción, pues todo lo que sobra, ¿no? Varilla, concreto, grava, arena, no cualquiera, o sea, tú tienes que pagar porque te los recojan, ¿no? O sea, no cualquiera te los recoge, ni el gobierno, digamos, per se tiene esa gestión de ese tipo de residuos. O sea, tú tienes que contratar a una empresa privada para que los recojan y se hagan cargo, ¿no? Que cómo se hagan cargo, también ya ahí quién sabe cómo los dispongan, ¿no? Habrá diferentes cuestiones. Pero en ese sentido, ¿qué nos podrías contar, Jess, acerca de tanto el reciclaje, ¿no? Cuando es posible, y la reutilización de este tipo de residuos. ¿Y por qué está como tan, pues sí, tan dispersa esta cuestión, ¿no? Que te digo, y simplemente es difícil, ¿no? Como que alguien te recoja escombro. Y que también eso es una problemática muy grave, porque al ser complicado, la gente a veces opta por dejarlo en la calle, ¿no? O en algún espacio que encuentra, ni siquiera en un relleno sanitario, que tampoco es lo ideal, obviamente, pero a veces tú puedes pasar en la calle a transitar y ves escombro tirado en la mitad de la banqueta, ¿no? Porque alguien no quiso hacerse cargo o desecharlo correctamente. Entonces, ¿qué nos podrías contar al respecto sobre esta cuestión? Sí, pues mira, acá les voy a poner un ejemplo claro, y es que si nosotros ahorita, por ejemplo, estamos tan preocupados por el manejo de residuos, por ejemplo, plásticos, como dónde entregamos una botella PET, hay gente aún que no sabe, todavía hay lugares donde no es fácil que la gente pueda reciclar este material. Hablando de una botellita que es de este tamaño, bueno, que es de un tamaño pequeño, que es ligero, que y nos falta todavía tanto por entender acerca del manejo de los residuos, ya sea los que generamos en la casa, que no es más que una bolsa. Podrás imaginarte la falta de normativas y de lineamientos que hay acerca del manejo, pues, de residuos, que el nombre es como RCD, residuos sólidos urbanos. En este caso, creo que el mayor problema o la forma en la que podríamos solucionar esto es a través de políticas públicas de manejo de residuos especiales como estos. Cuando existe una normativa que nos permita tanto a la persona que está autoconstruyendo su casa, la persona o la empresa que está construyendo, que es constructor, etcétera, y que hay una normativa y que hay la inclusión también de diferentes actores, ¿no? Estamos hablando de quienes se benefician, por ejemplo, si el material tiene un valor, o sea, por ejemplo, ¿por qué se reciclan unos materiales con más mayor facilidad que otros? Porque tienen un valor, ¿no? Porque la gente prefiere reciclar las latas que reciclar, no sé, digamos, el unicel o algún otro material. Eso mismo ocurre con nuestras edificaciones. Un montón de escombros, literalmente, si al caso el hierro, las varillas tienen un valor, pero muchas veces el concreto o, bueno, diferentes materiales que hay dentro de la vivienda no lo tienen. Y sí lo tienen, o sea, sí podrían tenerlo más bien, más sin embargo es un poco a nivel, digamos, de escala, de poder catalogar un poco este problema, de generar sobre todo, yo creo que lo más importante es las políticas públicas que involucren a privados, que involucren pues a personas, digamos, comunes y que sepamos que esto puede, o sea, que puede hacerse, que tenemos la responsabilidad. Y es lo mismo, es el mismo ejemplo de como si ahorita nos tuviéramos una política pública en la ciudad donde sabemos el manejo de nuestro PET y nuestras cosas, creo que evitaríamos esto que tú dices, donde estamos generando pues contaminación directa, pues porque en la construcción tenemos muchísimos materiales que son, la verdad, bastante contaminantes, sobre todo si no se manejan adecuadamente. Entonces, pues es muy importante poder, digamos, como que ser responsables si en sus casas están haciendo, digamos, este tipo de trabajos. Y aunque lastimosamente siempre recae sobre el usuario, siempre cae sobre la persona tener que sacar dinero, obviamente personas con bajos recursos o que no tengan, digamos, las posibilidades, pues no van a poder pagar para que les recojan, como bien lo dices. Simplemente van a buscar el primer botadero, la primera selva, el primer lugar y deshacerse pues de un problema, porque el mayor problema también es el volumen de estos materiales, que como bien lo dijiste, son toneladas de residuos que no queremos ver y los queremos ocultar lo más que podamos. Claro, y es que aquí justamente acabas de tocar otro punto importante, o sea, esos residuos
Una, tienen, bueno, pues compuestos, ¿no? Sustancias que pueden ser nocivas. Y dos, son cantidades bestiales, ¿no? De que se están, pues, desechando este tipo de cosas, ¿no? Referente a los componentes que son nocivos, ¿cuáles serían algunos de ellos, Jess? ¿Y por qué son dañinos? ¿No? O sea, ¿cómo estaría afectando esto a la salud? Obviamente al ambiente en primera instancia, pero también a la salud de la población en general. Aquí te cuento que para hablar un poco de un, digamos, un material o un compuesto que sea nocivo, hay que entender, como bien hablábamos al principio, que en el caso de la construcción se tienen que, primero, pues por supuesto, extraer recursos para fabricar o, bueno, para obtener, digamos, las materias primas. Segundo, cuando se está haciendo en el proceso de fabricación, también generamos, si ahí estamos fabricando un producto o material tóxico, las primeras y la mayor población que se ve afectada, pues son las personas que trabajan en estas industrias, ¿no? Fabricando los materiales, fabricando todo esto. Finalmente, el usuario, la persona que habita la vivienda, habita el edificio, habita el lugar, pues a la larga exposición de estos materiales y productos, pues también va a verse afectados. Y finalmente, como hablamos, si este material tóxico ha sido demolido en un edificio y no ha sido desechado correctamente, pues va a permanecer en un lugar afectando y contaminando. Por supuesto, pues todas las sustancias dependen pues de muchas, digamos, características, pero más o menos les voy a hacer como a nivel global una información como que creo que varios, pues para todos hemos conocido, hemos visto. Eh, Hablando, por ejemplo, en el caso de las pinturas, o sea, nosotros pintamos pisos, pintamos paredes, pintamos, bueno, cielos rasos, techos, eh, y hay diferentes como elementos que tienen como una mayor cantidad de toxicidad y que lastimosamente no han, en algunos países han sido regulados. Nosotros en Latinoamérica, como siempre, estamos un poco tardíos en generar, digamos, o estar al tanto de todos de estas problemáticas para la salud y solemos recibir muchísimas veces materiales y productos que están vetados en otros países y los usamos porque nos llega todo de allá, ¿sabes? Aunque esté vetado allá, nos llega acá. Entonces, solemos usar diferentes materiales. Uno de los más comunes es, por ejemplo, el asbesto, que yo creo que es un material que hemos escuchado en bastantes partes y aún así, en Latinoamérica, hay lugares donde se mantiene este material. Es decir, digamos que la mayor aplicación de este es en los techos, en las tejas, en las cubiertas. Lo pueden reconocer porque es de un color gris o negro, más o menos, que a la intemperie se va poniendo un color un poco negro, es como rugoso, es un poco pesado, se usa en las tejas, y este material obviamente ha afectado bastante a las personas que lo han fabricado, y sobre todo la gran problemática que tiene este material o muchos materiales es que en los edificios estamos en contacto con pues, la temperatura ambiente, ¿no? Con la radiación del sol, con las lluvias, entonces ahí es cuando, digamos, los materiales comienzan también a liberar la toxicidad a nosotros y a pues, las personas que estamos en los espacios. Entonces, en el caso, por ejemplo, del asbesto, tenemos casas que hace 30, 40 años les pusieron techo de asbesto, las personas que viven ahí se están enfermando y al finalizar, por ejemplo, si decidiste un día cambiar el techo, ¿a dónde estás enviando este asbesto? Porque como vuelvo y digo, no está la política pública y mandaste el asbesto al primer lugar de, no sé, de un lote baldío y como que esa cadena de contaminación no logra terminar. Tenemos, por ejemplo, digamos, en todo lo que son pinturas, lo que son, digamos, los barnices o lo que aplicamos, por ejemplo, para terminar o brillar, por ejemplo, las maderas. Eh, hay una, como una, ¿cómo te diría? Como una, bueno, se llaman los compuestos orgánicos volátiles. En inglés los puedes encontrar como los VOCs, en español como los COB, COB. Y estos, por ejemplo, son unos químicos que se evaporan y liberan como gas en el aire y son muy dañinos para la salud. Y hoy en día los encontramos en una cantidad de materiales, inclusive podría, sin saber, porque digamos yo en la casa en la que estoy es de renta, la pintura que usaron para pintar mi casa, quizás esa pintura contaba con estos compuestos en altos niveles de toxicidad. Eso es muy común, por ejemplo, que digamos como, ay, me encanta este olor de laca, me encanta este olor de la pintura, me encanta esta cera de este piso, pero eso que estamos inhalando son esos compuestos que son dañinos para nosotros. Entonces,
Eso está común en un montón de materiales. Hay, por ejemplo, un químico que es muy nocivo, no sé si lo conozcan, que por ejemplo es el formaldehído, que lo podemos encontrar en, digamos, en pegantes, selladores, inclusive en la silla en la que uno está sentado y que tiene espuma, podemos encontrar ese tipo de cosas. Que no sabemos en qué momento todos estos químicos se incluyeron ahí dentro de las industrias de los muebles, de la construcción, pero ahí están y han tenido que pasar lastimosamente años y estudios para que nos demos cuenta que son tóxicos. Es decir, hace mucho tiempo se permitían a libre demanda usarse y pues darlos con libre demanda, pero pues simplemente a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que no funcionaban. Todos estos elementos, por ejemplo el PVC, que viene derivado del petróleo, o sea, comenzando que viene derivado del petróleo, además tiene, digamos, distintos compuestos que son nocivos para las personas y los usamos así adrede en un montón de formas que afectan, por ejemplo, están ligados con estudios contra cáncer, sistema endocrino, o sea, ahorita nos estamos preocupando por todas esas afecciones, el sistema inmune. Hay, por ejemplo, un término que se conoce como el síndrome del edificio enfermo y a veces nos sentimos enfermos, ¿no? Que nos sentimos enfermos, que en el trabajo, que me duele mucho la cabeza, que vivo con náuseas, y nos damos cuenta que es por el lugar en donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque quizás los materiales o la forma en la que está hecho el edificio nos está enfermando. Y bueno, hay como bastantes materiales, digamos, por ejemplo, otro de los más contaminantes que usamos bastante en el caso, por ejemplo, de los aislamientos, y escuché aquí referenciado, por ejemplo, que en México, sobre todo, porque en Colombia no tenemos esta diferencia de temperatura, pero aquí en México, como hay zonas donde en la noche, por ejemplo, baja mucho la temperatura, eh, suelen usarse aislamientos en los techos, aislamientos, con el poliestireno extruido que usamos en nuestras casas. Y este, por ejemplo, es un material que está, hay muchos estudios que están, pues, determinan que tienen bastantes, como bastantes daños contra la salud, o sea, a niveles altos. Y bueno, hay un sinfín, no sé si quisieras como que profundizaran algo o te contara algo diferente, pero hay muchísimos materiales, estos son quizás los más como globales que podemos encontrar, o sea, en las pinturas, y creo que la pintura es como uno de los lugares comunes donde podríamos encontrar en las telas, en los papeles tapices, por ejemplo, en las maderas, prácticamente en las alfombras también. Hay muchos materiales que usamos para evitar que, por ejemplo, sobre todo, digamos, por ejemplo, en las alfombras, aplican químicos para que sean retardantes ante el fuego, ¿no? Entonces, porque cumplen una certificación para que no. Más sin embargo, pues estos químicos no están muy, muy saludables, que digamos. Totalmente, o sea, realmente es pues que estamos inundados, ¿no? Por muchos lados de las construcciones, por químicos que son nocivos, ¿no? Y que sobre todo con esta exposición a largo plazo, y que obviamente sucede, ¿no? Porque retomamos el porcentaje del 90% de tu vida encerrado en un bloque de concreto con pintura y miles de químicos ahí. Bueno, o sea, obviamente es algo que tiene repercusiones, ¿no? En la salud también de las personas. Pero bueno, ya que nos asustaste un poco con estos químicos tan, pues tan ubicuos, ¿no? Porque realmente están en todos lados, ya que nos pusiste a pensar con eso, ahora cuéntanos o danos como pues este respiro de esperanza, ¿no? De que hay alternativas o qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos empezar a realizar o hacia dónde podemos mirar para empezar a buscar también, pues, alternativas, ¿no? Que sean mucho menos nocivas, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, ¿no? Que siempre estará ligado, ¿no? Lo que sea bueno para el ambiente será bueno para nosotros sí o sí. Sí, mira, también uso este ejemplo y es que ahorita como nos hemos dado también, por ejemplo, un shock cuando nos damos cuenta de toda la cantidad de productos químicos que hay, por ejemplo, en el aseo diario o en el maquillaje o en ese tipo de cosas que nos comenzamos a ver esas etiquetas y comenzamos a ver todo lo que toda la vida nos hemos echado. Algo similar pues ocurre con el tema de la construcción y yo creo que acá depende de cómo estás tú en tu papel, ¿no? De qué posibilidad tienes tú. Si tú no trabajas o no tienes nada que ver con el mundo de la construcción, eres una persona que vive en tu casa,
Quizás lo primero sería poder investigar un poco, ¿no? De tu casa, con qué materiales está hecho, quizás los muebles, poder ver de alguna forma si existe, así como cuando hacemos ese tipo de detox, que comenzamos a revisar ese tipo de materiales, sería una forma muy sencilla en la que podríamos revisar, sobre todo las cosas que ya tenemos, porque más sin embargo, tampoco significa que porque tengo pintura en mi casa, pues ya estoy dispuesta a morir de cáncer, pues no es que sea así. Más sin embargo, como todo, tiene que ver con la forma en la que responsabilizamos, ¿no? Entonces, primero, si quiero tomar el día, no sé, en un mes voy a pintar mi casa o quiero hacer una remodelación o quiero hacer algo así, podemos comenzar a ver etiquetas, ¿no? Como todo, como en todo, ver etiquetas. Actualmente, digamos, en la construcción manejamos también unos certificados, unos sellos que nos permiten catalogar unos productos, digamos algo tan sencillo como lo que les expliqué acerca, digamos, de las pinturas. Podemos, digamos, revisar, acercarnos quizás a un profesional o alguien que nos pueda guiar para poder escoger los mejores productos cuando podemos tener la posibilidad de hacerlo. Y por supuesto, pues exigir, ¿no? También en la forma en la que podemos ir aprendiendo y nos damos cuenta, así como, o sea, todavía nos falta muchísimas cosas por aprender, por descubrir, es como consumidores, finalmente, así como tomamos la decisión de consumir un producto o no consumir un producto por su empaque, por sus ingredientes, por si es vegano o no es vegano, por este montón de cosas deberíamos ahondarnos un poco también, involucrar las cosas como cuando voy a comprar un mueble o cuando voy a remodelar mi cocina, por qué lo hago, por qué no lo hago, si puedo hacerlo de una forma diferente. También, pues, cada vez más el público, que finalmente los consumidores estamos como al tanto de exigir este tipo de cosas, los mismos productores, las mismas empresas que fabrican estos materiales, bajo ellos también están comenzando a exigir muchas normativas que comienzan como a disminuir toda esta cantidad de materiales. Pero bueno, creo que prácticamente es eso, como estar un poco informados, hacer una búsqueda muy rápida, no necesitamos ser expertos. En Google podemos encontrar información, revisar etiqueta, preguntar, o sea, es algo muy importante como a la persona que nos está vendiendo, por ejemplo, la pintura, como, señor, esta pintura que usted me está vendiendo cuenta con alguna información que me diga que no tiene compuestos volátiles o que el aceite, o bueno, un montón de información que no la deberían proporcionar porque es responsabilidad de ellos hacerla. Preguntar, cuestionar, como todo. Como preguntamos actualmente cualquier cosa de cualquier material, lo podemos hacer con nuestros productos. En el mercado también hay un montón de materiales que están comenzando, por ejemplo, a brindar como esa solución o reemplazarlo. Por ejemplo, digamos, el corcho es un material que puede permitir el bambú, las maderas que podemos tener certificados, por ejemplo, maderas que vienen, digamos, de plantaciones especiales, por ejemplo, que los acabados y los barnices también cuentan con diferentes certificaciones, que digamos los electrodomésticos que compramos, por ejemplo, en la casa, también pueden tener certificaciones de ahorro de energía. Si ponemos un aire acondicionado en la casa, también que cuente con sellos y certificaciones o sea, que todo podamos preguntar antes de comprar o escoger de la mejor manera para que pues estemos contribuyendo como consumidores y que si de alguna forma ahorita cada vez más somos los profesionales que estamos apoyando y que podemos asesorar a las personas que quieran remodelar su casa o quieran construir un proyecto y que lo hagamos bajo estos parámetros, que es prácticamente como pues a lo que me dedico. Excelente. Bueno, pues esto ya nos da una idea de que, como bien dices, las cosas van marchando por buen camino también en este sentido, ¿no? Ya estamos prestando cada vez más atención a con qué estamos construyendo, ¿no? Cómo lo estamos haciendo y qué estamos desechando, ¿no? Creo que una parte muy importante también en este sentido es justamente, como decías, planificarnos, o sea, revisar previo, informarse y con base en eso hacer una buena planificación y bueno, ya en la parte final, digamos, disponer de los residuos de manera adecuada. Y Jess, pues es muy interesante eso que comentas. Yo creo que sí también vamos por buen camino, pero aún falta mucho, mucho por hacer en estos tenores, ¿no? Simplemente desde la recolección de residuos que comentábamos hace un momento. Entonces es muy interesante ver que ya van migrando también las cosas para, pues, para ese lado, ¿no? En general.
Em, ¿Hay algo que nos quisieras compartir a la audiencia y a todos los que nos estarán viendo posteriormente referente a este tema? O sea, qué reflexión nos dejarías o con qué nos dejarías ahí pensando un rato referente a la construcción sustentable, ¿no? Y lo que implica en nuestras vidas y en nuestro entorno y en el medio ambiente, ¿no? Vale, pues mira, creo que lo más importante y bueno, una de las razones por las cuales también creé mi cuenta y que hay muchísimos lugares donde podemos obtener pues información, creo que pues perdón, tiene que ver como con investigar y buscar fuentes de información, porque esa es la única forma en la que podemos como aprender de lo que está ocurriendo, de cómo podríamos cambiar, de qué forma como nosotros como personas, como individuos, podemos como transformar un poco nuestro lugar. A veces nos damos ya un poco cuenta como un poco tarde después de haber hecho algunas cosas, como, pude haberlo hecho mejor. Más sin embargo, creo que si tenemos el conocimiento, si lo logramos encontrar, compártelo. O sea, no te imaginas la cantidad de veces que estamos compartiendo información que no es tan relevante y que muchas veces a muchas personas les interesaría saber. De pronto cosas como, por ejemplo, eso, que tu pintura puede tener materiales tóxicos. Por otra parte, creo que lo más importante es que finalmente somos nosotros usuarios de una vivienda y que más allá de los materiales con los que ya esté o lo que sea, también es importante saber que nosotros determinamos cómo se usa esa vivienda. Entonces, por ejemplo, con qué materiales estamos limpiándola, con qué lavamos los pisos, con qué hacemos, sí, pues la limpieza diaria, porque pues obviamente eso está implicándose en el consumo, de qué forma consumimos agua, de qué forma consumimos la energía. Eh, sí, como bien lo decía, el hecho de que ahora creo que somos un poquito más conscientes en cómo pues consumimos nuestros productos, entonces también seamos un poco conscientes de la cantidad de cosas que podemos tener dentro de nuestra casa o nuestro trabajo y comenzar a cambiar, creo que de a poco, todo comienza desde educándonos y conociéndonos. Eh, Creo que estamos en unos años bastante importantes. La pandemia también ha permitido que haya como una evolución mucho más rápida en todos estos procesos porque nos hemos dado cuenta que estar encerrados nos permitió como darnos cuenta de dónde vivimos, darnos cuenta de muchas cosas dentro de nuestros hogares y creo que eso afortunadamente se ve a nivel, digamos, como global. Eh, Siento, no sé si es de forma optimista o no, pero cada vez más me doy cuenta que hay muchos lineamientos a nivel, digamos, dentro de los países, México, Colombia, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, que están comenzando a establecer muchas políticas importantes y creo que también es nuestra responsabilidad seguir exigiendo y seguir eligiendo gobernadores que tengan este tipo de políticas, que podamos exigirle no sé, al presidente municipal que, bueno, que exija, que use este tipo de políticas, porque creo que todos los cambios a nivel, digamos, de ciudad, a nivel, digamos, de construcción, a nivel de cualquier cosa, solo puede cambiar desde una forma sistemática y donde todos los actores estamos involucrados. Y bueno, creo que eso es como lo más importante, como ser conscientes individualmente y hacer valer como la voz de cada uno y de cada una de nosotros. Perfecto, pues sí, es algo que también nos han reiterado varios invitados, ¿no? A final de cuentas, una parte súper importante es informarse, porque a partir de la información y a partir de pues datos sustentados también no puedes exigir y pasar o empezar a migrar de que tu acción solamente sea individual, ¿no? También exigir algo que pueda hacer un beneficio mayor, ¿no? Políticas públicas, ese tipo de cuestiones. Y pues justo para ir en ese camino, Jess, compártanos tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, cómo podemos contactar y dónde podemos pues informarnos más acerca de todo este tema que también es muy apasionante referente a la construcción sustentable. Claro que sí. Ahorita pues tengo la cuenta por la que hablo acerca de educación sostenible. Digamos que está hablo un poco acerca pues del lenguaje de cosas muy sencillas a nivel digamos como global en torno a la sostenibilidad. Y mi cuenta pues es Revolutra. En Instagram me encuentran como @revolutra_al piso eco. Y ahorita comencé otro proyecto
también me pueden encontrar en Instagram o es arroba Sewa Sostenible, y en esa cuenta lo que voy a comenzar o que estoy organizando para compartir en este año es hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con construcción y arquitectura sostenible, es decir, poderles ahí sí explicar con datos, con información, todo lo que un poco quise resumir acá, ¿no? Hablar un poco de cuáles son las pinturas, digamos, por ejemplo, compartir, digamos, no sé, tipos de qué escoger mejor o cuando hablamos de materiales, ese tipo de cosas, quisiera como compartirlo en esa cuenta. Y pues bueno, quizás, no sé, de alguna forma en donde puedan dejar, no sé, mi teléfono de contacto, mi correo, si tienen dudas, quieren consultoría o lo que necesiten y lo que pueda apoyarles, porque finalmente de eso se trata, en eso estamos. Y pues animarlos también que a través de sus profesiones puedan seguir haciendo y compartiendo desde su nicho. O sea, yo hablo desde mi perspectiva como arquitecta o en lo que me dedico a nivel profesional, pero todas las carreras y todas las profesiones tienen la posibilidad de transformarlo desde su camino. Y quienes quizás de pronto nos escuchen que no saben qué estudiar o quieren hacer una especialización, una maestría, un doctorado o algo así, animarlos a que, como ya les dije, el mundo de la construcción necesita muchísimas manos y personas que estén como involucradas y que se animen. Hay muchísimos temas, muchísimos, o sea, esto es un mundo global en las formas en las que podemos pues apoyar, o sea, que alguien que se quiera, no sé, convertir en experto en materiales y entender todo el mundo de los materiales, de cómo usarlos dentro de la vivienda, o el que se quiera, bueno, no sé, energías solares, etcétera. Hay como un montón de información que va a ir aplicado pues a contribuir a nuestras ciudades, a la forma en la que vivimos y bueno, finalmente pues cómo estamos viviendo pues en este planeta. Perfecto, pues ya está ahí la información de tus cuentas. Igualmente en la cajita de la descripción vamos a poner tus datos de contacto para cualquier persona que desee acercarse, consultar algo en particular, que bueno, también tenga la oportunidad de contactarte, Jess. Y pues muchísimas gracias por adentrarnos a este mundo que realmente sí abre un panorama muy grande, ¿no? También de posibilidades, de mejoras, de alternativas, de opciones nuevas, ¿no? Y es muy apasionante descubrir que mucha gente está también ya trabajando en este sector, ¿no? Que como bien nos comentabas al inicio, es un sector bastante importante por muchos motivos. También es un sector que está contaminando mucho, ¿no? Si no se, o que va a seguir contaminando mucho si no se empieza a migrar hacia técnicas diferentes, ¿no? Y hacia ideas también distintas, ¿no? Este rompimiento de paradigmas también que debe haber en la cuestión de construcción, ¿no? Que también es algo que por ahí frena mucho a veces el investigar o el intentar, el probar, ¿no? Ese tipo de pues alternativas nuevas, ¿no? Y que son mucho más amigables con el medio ambiente. Pero bueno, Jess, muchísimas gracias por contarnos al respecto, por darnos esta perspectiva, pues desde tu cancha de la arquitectura, ¿no? Y todo lo que estás haciendo, todo lo que has experimentado. Y a todo el auditorio igualmente, muchas gracias por escuchar un episodio más de esta nueva temporada. No se olviden de visitar nuestra página web en www.perspectivaverde.com.mx, así como nuestras redes sociales. Aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez y bueno, agradezco también a Rodrigo González, creador de Perspectiva Verde, que está por allá dándolo todo en producción, empezando muy bien el año. Y bueno, si les gustó este episodio, no se olviden de compartirlo, como bien también nos comentaba Jess. Es importante que difundamos esto, se lo hagamos llegar a más personas. Nunca sabemos a quién le puede caer como anillo al dedo. Entonces, compartan con sus amistades, en el trabajo, eh, donde sea posible, para llegar a más gente, empezar a crear más conciencia en todas las personas. Y bueno, toda la información de contacto estará también en la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente episodio a todos. Cuídense mucho. Adiós.